Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al canal y continuamos con este gran juego Tiny Toon Aventuras para la consola Sega. Ya estamos llegando, calculo que las últimas pantallas. Esta se complicó bastante, no la anterior sino la otra, y ahora bueno, estamos acá en esta pantalla que por lo que estuve practicando sería fuera de cámara, me di cuenta que es como estamos como metidos en un bucle. Es un sector que es como infinito, ¿no? Como que tenemos que ir buscando la salida para ir escapando, como en este caso que logramos salir de la primera parte de ese bucle. El bucle cuando se va como repitiendo de forma indefinida, ¿no? Como infinita, una parte. Esto yo lo he visualizado mucho en los juegos de Super Mario Bros. 2, por ejemplo, que está subido al canal para los que quieran visualizarlo. Lo vamos a volver a traer. Igual ese juego a mí me encanta. Todo lo que sea Nintendo NES también vamos a ir trayendo juegos también al canal. Vamos a ir saliendo un poco pasando de emuladores a emuladores. Así que bueno, en este caso le llegó el turno a la consola Sega. Ahí vamos avanzando en esta parte. Ya como que fuimos avanzando un poco más. Ahí entramos a una puerta y era la incorrecta. Volvimos a estar otra vez en el principio, pero acá más o menos se dan cuenta que cuando llegamos a este sector donde están las espinas, cerca de donde tenemos que subir, como que vamos avanzando. Acá estamos probando ahora por la parte izquierda. Vamos a entrar a la otra puerta. Había dos puertas. Bueno, vamos a ver siempre acuérdense de las espinas estas que te sacan la vida automáticamente. Habíamos entrado a una puerta, no me voy a arriesgar a entrar en esa todavía. Y acá el salto de Buster es bastante jodido, porque ya le digo, como calza 40, 45, la verdad que le atina las espinas. Acá cuando llegamos a este sector donde está la espina justo abajo, donde tenemos que pasar, nos subimos. Acá es la primera vez que cambia como que vamos saliendo poco a poco de ese bucle. Ahí llegamos al sector donde están estas espinas. Ahí las pasa Buster Bunny como un campeón. Acá no tenemos la opción de recolectar zanahorias. Vamos a pasar nuevamente por esa puerta. Vamos a ir calculando, pero es complicado porque uno como que lo quiere hacer rápido, y estas espinas, ya le digo, para mí son las peores trampas que hay en este juego, porque te atinan y te sacan la vida automáticamente. Pero vamos a ir probándolos sin prisa pero sin pausa. Más o menos a medida que vamos avanzando, uno es como que va perfeccionando, ¿no? La técnica. Y vamos a ver si ahora con el salto vamos a volver a intentar, a ver si este conejo cabeza de nalga puede lograr sortear esas espinas. Igual es el 50% mi culpa, el 50% también de Buster. Ahí logramos pasar, pero hay como una trampa ahí pronunciada era solo para agarrar una vida, que en este caso no nos sirve la vida.
encima que estaban esas espinas muy jodidas. Así que vamos a probar por el otro sector, a ver si tenemos más suerte. Y va a pasar lo mismo que en el otro. Y ahí rebota Buster y se clava ahí como un campeón las espinas. Y ahora va a pasar lo mismo del lado derecho, ¿no? Vamos a ir practicando, vamos a ir explorando a ver qué hay de nuevo. Ahí salimos del primer bucle. Vamos a probar nuevamente acá a ver si tenemos la suerte de entrar a otra puerta, a ver si podemos seguir avanzando y saliendo de este sector. Esta puerta no le tengo mucha confianza porque está muy cerca incluso de la puerta en la que nosotros ingresamos. Quiero visualizar porque vi como una puerta ahí, pero me parece que no me voy a arriesgar a agarrar esa vida porque se complica bastante. Así que vamos a hacer otra estrategia, me parece. No estamos tan lejos del bucle en el que estábamos, así que vamos a ir otra vez por acá abajo a ver si podemos ir saliendo. La verdad que las últimas pantallas se complicaron bastante en este juego en comparación con el juego de Super Mario. Es que no hay tiempo. Si ustedes jugaron el juego de Super Mario 2, ves, acá volvimos otra vez al principio de Super Mario Bros. Cuando están esas pantallas que también uno se mete en un bucle infinito, es más jodido en el sentido que hay tiempo. Vamos a probar ahora sí, vamos a ir de lleno después de pasar esta zona por el lado derecho, porque el lado izquierdo ya probamos las dos puertas y las dos nos mandó al principio, no pudimos avanzar. Acá acuérdense que están estas espinas, pero ahí hay que encontrar, yo creo que el mismo tiempo que sale la de abajo sale la de arriba, y las dos veces salté para el mismo lado, así que voy a intentar saltar por arriba de las espinas al lado derecho. Cuando uno quiere pasarlo más rápido, pierde más rápido. No sé si me hago entender, pero ves, ahora estoy volviendo a chequear todos los caminos a ver si no me olvidé y no se me pasó alguno. Yo hoy saltaba de acá y ahí pegan las espinas, y ya que tengo que hacer lo mismo, pero me tengo que apoyar en la otra pared, porque en esta pared siempre pasa lo mismo. El ser humano y los conejos son los únicos seres que se tropiezan siempre con la misma piedra, ¿no? Dice Buster. La verdad que bueno, se ve que se estuvo juntando mucho con los humanos, porque se está tropezando constantemente con lo mismo. Ya creo que ya perdimos 3 vidas acá haciendo esto, así que vamos a rebotar para el otro lado. Y acá por algo está para mí esa espina, así que vamos a entrar en esta puerta. Y ahora sí, efectivamente, esa espina por algo nos sacó tantas vidas. Y ahora sí avanzamos, pero este pibe se pega ahí una electrocutada en la segunda. La verdad que yo creo que cada vez que vayamos avanzando por este sector se ve bastante jodido. Y están estas cintas que tienen como rueditas y hace como que se deslice Buster. Y ahora nos queda un solo corazón. No sé si perdemos, nos vuelve a volver todo al principio por la pantalla anterior, o esta es independiente. Ojalá que no lo tenga que comprobar. Así que vamos a esperar, vamos a saltar, porque al tener tanta velocidad de movimiento, estos artefactos están como intentando
hacer que perdamos la estabilidad y nos podemos caer. Ahí agarramos un corazón. Y ahora sí, esta parte nueva, volvemos a avanzar. Y ahora tenemos este mecanismo. Ojalá que se pueda mantener sólido como hasta el momento. Acá encontramos otra puerta. Y ahora este sector es todo, me parece que acá hay un artefacto. Este mecanismo de estos tipos ladrillos que van apareciendo y desapareciendo formando un camino me hace acordar mucho a los juegos de Mega Man de Nintendo NES, que también tengo el 1 y el 2 subido al canal. Vamos a también seguir con la historia de Mega Man. Vamos a intentar traer todos los Mega Man, que la verdad que a mí me encanta. Allá hay un artefacto que dice que está apagado. Vamos a explorar por acá. Cuidado que están estos mecanismos eléctricos. Vamos, ahí recuperamos todos los... Ahí está nuestro amigo de Dedo ahí arriba, y no hay plataformas, no hay camino. Sería que ese artefacto, ¿no?, que está ahí arriba, que está apagado, tenemos que ir nuevamente hasta ahí y activarlo para que se nos habilite ese mecanismo de ya le digo, de esos tipos ladrillos, el camino, esos artefactos. Cuidado que acá está lleno de espinas y es muy complicado de esquivar esas plataformas con Buster, porque tiene las patas de conejo muy grandes. Así que cuidado acá, cuidado arriba también. Estas plataformas también hay que tener mucho cuidado con esos artefactos, porque bueno, ahí aunque parezca como que desaparecen, tarda unos segundos en desaparecer esos ladrillos, como le digo yo, esos artefactos. Así que logramos avanzar. Y bueno, gente, creo que este es un buen momento para que me regalen un like, para que se suscriban al canal, me dejen un lindo comentario y me digan a ver si les gusta el juego, si lo jugaron en algún momento. Les mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Chau, chau, hasta luego.